Bueno, vamos a ver entonces el paciente con insuficiencia velofaringea, fístula alveolar y requerimiento de injerto óseo alveolar, los aspectos a evaluar. Entonces, pues muy orgullosa empiezo mostrando esta publicación de nuestros anfitriones chilenos, quienes muestran es una evaluación que hacen en la cirugía primaria del paladar en pacientes no sindromáticos unilaterales, em, de la corrección de la insuficiencia velofaringea y los criterios de éxito. Entonces, ellos evaluaron y determinaron el lenguaje y la función velofaringea de pacientes tratados en el equipo. En esta ocasión fueron 142 pacientes, de los cuales tuvieron 12 fístulas palatinas, 12% y 19% que tenían indicación de la insuficiencia velofaringea. 20 pacientes que manejaron, todos prácticamente tuvieron éxito, un caso con una dehiscencia total del colgajo. Y eso respecto a insuficiencia velofaringea. Y respecto a fístulas, esta es una publicación del SCANT-CLEFT que compararon los síntomas de la insuficiencia velofaringea, comparando dos métodos quirúrgicos, y ellos concluyen que se presentan muchísima más fístulas, 25% de los casos, cuando hicieron 2 tiempos quirúrgicos frente al 2% cuando había un solo tiempo quirúrgico. Entonces, ¿qué tenemos que pensar y evaluar en el momento en que estamos priorizando las necesidades del paciente? Tenemos que concertar, si tenemos un caso con insuficiencia velofaringea, pues el desarrollo del lenguaje, esto va a repercutir en el desempeño escolar, la socialización. Cuando vamos a analizar el injerto óseo alveolar, pues tenemos que ver la erupción de los dientes permanentes, especialmente el canino, y la movilización de dientes a la zona de hendidura. Y cuando estamos enfocando las fístulas, pues si están presentes, si aparecieron durante los tratamientos, y si hay una comunicación oronasal que esté cambiando las condiciones de microbiota tanto en la nariz como en la boca. Este es un trabajo que debe interactuar todo el equipo, debemos coordinarnos y hablar. Entonces voy a mostrarles un caso de un paciente con una fístula palatina desde muy pequeñito. Tiene fístula anterior y mordida cruzada anterior y posterior. Ya cuando van erupcionando se corrige la mordida cruzada, pero pues por supuesto la fístula se hace más grande. Y en este caso, pues se prioriza ese cierre de fístula antes de poder pensar en algún injerto, porque probablemente se va a perder el injerto si se piensa hacer la fístula sin haber cerrado. En este caso se realizó un colgajo de lengua y creo que esto retrasa como todos los procesos, pero hay que escoger en el manejo y en el apoyo de la terapia del lenguaje. Entonces, este es otro artículo que está determinando los factores pretratamiento y posttratamiento que están afectando la incompetencia velofaringea en pacientes que requieren distracción osteogénica. Entonces, cuando se va a hacer un avance del maxilar con distracción osteogénica y aún peor con cirugía ortognática y hay un antecedente de insuficiencia velofaringea, las condiciones no van a mejorar, van a empeorar. Este artículo muestra en 10 pacientes que pues entre mayor fue el avance del maxilar y cambiaron las longitudes del paladar y de la profundidad faríngea, la insuficiencia velofaringea postquirúrgica pues es una realidad. Entonces acá tenemos un paciente que tenía una insuficiencia velofaringea que requería un avance no muy grande, pero lo requería y se realizó una distracción con distractores internos y quiero que vean el paladar, cómo se nota simplemente la geografía de ese paladar blando, donde
hay que realizar un manejo para la insuficiencia velofaringea y probablemente ya las opciones quirúrgicas llega un momento en que se terminan. Hay que terminar la ortodoncia, por supuesto, y manejar seguramente con algún tipo de placa. Y aquí la literatura nos muestra pues esta fabricación de estos bulbos, de estas placas, que no solamente son obturadoras de fístulas, sino también elevadoras del velo del paladar, y a lo cual hay que acudir cuando los casos lo ameritan. Los ortodoncistas jugamos un papel importante en la asesoría del lenguaje. Los pacientes, los ortodoncistas los tenemos por muchísimo tiempo y tenemos que aprender. Yo tengo a mi profesora, la doctora Echeverry, que me ha enseñado, y tenemos que analizar cuando el paciente llega si hay hipernasalidad, si es síntoma de incompetencia o insuficiencia, ¿no, doctora? Si el selle faríngeo está alterando estos sonidos plosivos, si el paladar blando, la lengua, los labios se están involucrando y están coordinándose para el lenguaje, y si la coordinación de los grupos musculares en la inspiración y la expiración influyen en la calidad de los sonidos producidos. Por supuesto, los tratamientos enfocados a la corrección quirúrgica, a la rehabilitación protésica y, por supuesto, a la terapia del lenguaje. Sobre el requerimiento del injerto, acá les quiero mostrar un caso de una paciente y observen cómo es ese arco a los 9 años y cómo sin un injerto empieza a desviarse toda esta erupción de dientes permanentes, cambiando la forma del arco de manera importante, lo que llama a la necesidad del injerto. Esto para poder alinear este arco, lógicamente, en este recambio, todos los dientes se fueron hacia el lado donde está el hueso y pues están lógicamente evitando la zona donde no hay un injerto. Aquí se realiza el injerto óseo alveolar, se alinean y nivelan los dientes, se producen defectos periodontales asociados a una irregularidad y a unas tracciones que están generando la fibrosis cicatrizal en ese paladar, y pues en preparación para cirugía ortognática. ¿Qué factores son determinantes en fístulas y en insuficiencia velofaringea? Expansión palatina, movimientos dentales. A veces nos tenemos que llevar dientes del paladar hacia el arco y ahí se abren unas fístulas que no conocíamos que existieran. Por supuesto, en la insuficiencia velofaringea influyen los tiempos quirúrgicos, el tipo de cirugía, las técnicas quirúrgicas, la cirugía ortognática, en la medida en que se pueda evitar, pues nosotros en el equipo preferimos la distracción osteogénica para generar menor elongación de esos tejidos blandos. Como resumen a todo este tema, y tratándose de que estamos en un foro de discusiones de mejoramiento, de innovación, como decía ayer el doctor Samuel Roldán, pues tenemos que innovar, tenemos que pensar qué podemos hacer mejor, de qué manera podemos evitar. Por ejemplo, lo que maneja ahí nuestro querido doctor Juan Pablo Gómez, desde el principio tratar de empezar a impulsar el crecimiento de estos bebés desde edades muy tempranas, lógicamente evitar los tiempos quirúrgicos adicionales, y pues ojalá pudiéramos evitar la cirugía ortognática con la propuesta que tiene el doctor Roldán de un manejo de clases 3 severas, y ojalá pues no tengamos que llegar a ninguna de estas condiciones. Muchas gracias.